hemos orado, ya hemos dado la bienvenida, hemos cantado al Señor y es hora de la palabra que nos instruye. Dice que la palabra es útil para redarguir, que es más cortante que una espada de dos filos. Pues yo lo que les quiero recomendar esta mañana, os exhorto de manera amorosa a que abramos nuestro corazón y nuestra mente para que esta palabra dé mucho fruto en nuestras vidas. Amén. Y de estas no había en mi rancho y a mí me está instruyendo. Así que gracias. Listo. Bueno. La prédica de hoy que Dios puso en mi corazón para compartírsela se llama Integridad, una convicción inquebrantable. Y ese es el propósito de Dios esta mañana, que nuestra convicción en Él, en sus mandamientos, en sus preceptos, en lo que le agrada a Dios, salga inquebrantable como diamante. Amén. Y para esto, pues vamos para esto está un poco incómodo a veces, o pónmelo más aquí como frente, porque va a estar al lado, necesito leer. Por favor. Ándale. Ahí está. Bien, para esta prédica quiero empezar compartiéndoles que el imperio babilónico llevó a los judíos al cautiverio en el año 1586 al 597 a.C., que fue la primera deportación, lo cual implicaría 70 años de exilio, ¿verdad? Ok, Dios 200 años antes con el profeta Isaías les predijo que el pueblo iba a ser cautivo por 70 años, porque los reyes estaban haciendo lo malo delante de Dios, estaban ofreciendo a sus hijos como sacrificio vivo al fuego, los estaban entregando al fuego y a prácticas que eran paganas, y estaban alejándose de Dios. Es por eso que el Señor los castiga con 70 años cautivos por el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Entonces dice que desde 200 años antes les predijo. Si vamos a Isaías, al profeta Isaías, él le dice en 2 Reyes 20, del 16 al 20, Isaías le está hablando al rey, le está diciendo en el 18: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ya él estaba explicando que toda su gente y todo lo que había en el templo del Señor iba a ser llevado a Babilonia, y que los hijos del linaje del rey iban a ser eunucos en ese reinado, ¿verdad? En 2 Reyes 24:1 vemos a Jeremías diciéndole: durante el reinado de Joaquín lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas armadas de babilonios, arameos, moabitas y amonitas, las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con lo cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Entonces, tenemos un contexto donde el pueblo judío está siendo cautivo allá en Babilonia por el rey Nabucodonosor, por orden de Dios, porque estaban haciendo lo malo delante de él. Fueron 70 años de cautiverio. En esos 70 años de cautiverio nosotros encontramos la historia de Daniel, un joven que venía del linaje real, y que dice aquí que fue escogido por el líder de los eunucos.
fue escogido porque el rey le dijo: escógeme a los de buen parecer y a los jóvenes que sean aptos para enseñar, aptos para que aprendan el conocimiento de nosotros y para poderlos instruir y para que me sirvan a mí el rey, ¿sí? Entonces dice la palabra que el líder de los eunucos escogió a Daniel y a sus amigos. No sé si algunos han escuchado de Daniel y de sus amigos que los escogieron. Ok, la historia de Daniel empieza que fue un joven de familia real y que fue escogido por el jefe del Estado Mayor o el líder de los eunucos, que era sano, fuerte y bien parecido, y fue instruido en todas las ramas del saber y dotado de conocimiento y de buen juicio, apto para servir en el palacio real. En la versión Reina Valera dice que el jefe de los eunucos era el encargado de seleccionarlos y Daniel cumplía con todas las características que se requerían. Muchos estudiosos de la palabra creen que posiblemente fue privado de sus genitales, por eso es que se llamaba eunuco, ya que esto era una señal de dominación. ¿Por qué saco a relucir esto? Porque ahorita que vayamos caminando en los pasajes de la Biblia, veamos cómo Daniel siempre tuvo una actitud positiva, una actitud de rendición hacia el Señor, una actitud valiente para siempre llevar a cabo los preceptos de Dios, y no le importó que le haya pasado algo tan difícil para un hombre. ¿Me explico? Pero hay otros estudiosos que dicen que no, que los eunucos simplemente significa que están en los comandos del rey, que están en el gobierno del rey, ¿sí? Entonces, otra de las cosas por las que creen que sí, que él fue privado de sus genitales fue porque nunca se habla que tuvo una esposa de hijos. Pero eso es algo que está en los estudiosos y que está en las interpretaciones de la Biblia. Pero aquí lo que quiero resaltar más que nada es el carácter de Daniel, esa convicción inquebrantable, ese hombre con integridad delante de Dios, que nos desafía a nosotros en este tiempo a poder reaccionar igual que él, porque nosotros a lo mejor nos podamos escudar en estos tiempos que las leyes están cambiando, que el diablo anda suelto, que cada vez la maldad está más difícil, que menos somos los cristianos, que hay cristianos que están fríos, que hay cristianos que te dicen que por qué sigues adelante, que por qué sigues ayunando, orando, que ya no se usa así, que ya no se usa de otra manera. Pero quiero que te imagines el contexto que te acabo de platicar. Es un contexto donde te están llevando lejos de tu tierra, donde no son tus costumbres, no es tu idioma, no es tu comida, no es tu aspecto cultural, ni siquiera es tu aspecto religioso, y tú te puedas mantener fuerte en tu convicción y en tus mandamientos y en tu honor hacia Dios. Daniel y sus amigos estaban en una tierra donde estaba totalmente dominada por el diablo, porque ellos eran paganos, ellos no conocían de Dios, ellos tenían sus costumbres dedicadas al enemigo y ellos estaban ahí en medio. Ahora quiero que te imagines cómo estaban los demás judíos. ¿Ustedes creen que todos estaban manteniendo una actitud humilde, positiva, fuerte, delante de sus circunstancias de cautiverio? Porque dice que Dios permitió que fueran los amonitas y que el rey Nabucodonosor y destruyera la ciudad y destruyera su templo, el templo que Salomón había creado, que le había construido a Dios para que fuera alabado y glorificado, donde se hacen sus sacrificios y donde la gente iba a adorar. Y todavía dice que se los llevan cautivos, ya eran esclavos, y que imagínense cuánta gente de ahí a su alrededor de Daniel no estuvo renegando contra Dios, aunque ellos tenían la culpa, porque por generaciones estaban haciendo lo malo delante de Dios. Quiero que te imagines el contexto de Daniel, gente que estaba atribulada, que se sentía traicionada por Dios, que se sentía abandonada, que se sentía triste, simplemente que estaba débil espiritualmente y se la pasaba lamentando y quejándose, y muchos tal vez se volvieron al mundo o a otras costumbres paganas porque Dios permitió que les pasaran esas calamidades. Ese era el contexto de Daniel. Quiero que pienses si no se parece al contexto que estamos viviendo hoy en día. La maldad hoy en día se está proliferando tanto
Y hay gente tan confundida, hay leyes tan difíciles para nosotros que... ¿Es donde acaba? Arriba. Hay leyes tan difíciles que nosotros podemos decir, es imposible que yo me pueda mantener fuerte. Las familias se están destrozando, se está degenerando, la gente no tienen identidad, tienen mucha envidia, maldad, egoísmo, frialdad, todo es codicia, todo es vanidad. Y tú puedes decir, ¿cómo yo puedo adorar a Dios en medio de estas circunstancias? Pues aquí tenemos un buen ejemplo que es Daniel. Daniel estaba como nosotros, y peor porque ni siquiera estaba esclavo, ni siquiera nosotros tenemos todavía voz y voto, ni siquiera estaba en su lugar de origen. Okay, ahora quiero platicarte o quiero leerte qué es integridad. La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirando. ¿Qué dice? Cuando nadie esté mirando. Eso es tu posición tuya contigo mismo y delante de Dios, y en lo más íntimo de tu ser y de tu pensamiento. Actuar con integridad tiene que ver con entender, aceptar y escoger vivir conforme con principios éticos y morales, incluyendo la honestidad, la rectitud y la decencia. Una persona con integridad va a demostrar consistentemente que tiene buen carácter, libre de corrupción e hipocresía. Entonces, nosotros tenemos bastantes principios éticos y morales en la palabra de Dios que debemos de seguir, porque Dios, ¿qué dijo Jesucristo? Vayan y hagan discípulos y enséñenlos a guardar todas las cosas que les he mandado. Y Él dice que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino vino a que se cumpliera. Entonces nosotros tenemos bastantes principios que nosotros, aunque estemos en público o estemos en privado, debemos de seguir de manera íntegra como hijos de Dios. Amén. La buena noticia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y a Jesucristo, que es el que nos ayuda a poder vivir. Amén. En Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores su propia perversidad. En Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. En Salmo 64:11 dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. ¿A quién? A los que en integridad andan. Amén. Que tenemos muchas promesas de estar en integridad. Esto es lo que le pasó a Daniel. Como Daniel estuvo en integridad, caminando en integridad, entonces el Señor le dio muchos favores y ahorita vamos a ver. Si leemos en Daniel 1 del 8 al 21, les voy a leer rapidito, dice que Daniel ya lo habían escogido. El líder de los eunucos o el principal del gobernador lo escogió. Entonces Daniel le dijo, y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué significa propuso en su corazón? Decidió. Yo propongo en mi corazón, yo decido. Y Daniel decidió, lo voy a poner, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, a los jefes de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Voy a hacer un paréntesis. Él decidió en su corazón no contaminarse. ¿Y quién le dio gracia y favor? Quiero que te imagines, tú eres un esclavo y vas con el principal del rey y tú le dices, te pido que no me dejes contaminar, permíteme comer lo que yo necesito comer, lo que a mí me es lícito comer. ¿Quién te puede llegar a decir? Usted que trabaja en el gobierno, alguien de muy arriba, tú que el más abajo, ¿tú qué me estás pidiendo? ¿Tú qué me estás pidiendo? O sea, tú eres mi esclavo, tú te calles y tú obedeces. Pero Dios le dio gracia. Dios le dio gracia para que se cumpliese, porque Él decidió. Viene una decisión de integridad, el Señor te ayuda, no estás solo. ¿Sí? Ok. Luego dice, en el 10, en el 11, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel,
temo a mi señor, o sea, al rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, porque el rey los quería bien preparados para que le sirvieran, y él, pues como tenía pensamientos paganos, pues para él es coman muchas carnitas, coman mucho menudo, ¿no? Por decirlo así, coman mucho de esto para que se pongan bien fuertes. Pero entonces dice que y vuestra comida, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. O sea que dijo, no, pues es que si les hago caso tal vez no se van a ver tan sanos, y pues esto no es de vida o muerte. Ya saben que con los reyes de antes no se andaban con cosas, córtenle la cabeza cualquier cosita, ¿verdad? Entonces él tenía miedo. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, se llamaba Melzar, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los amigos de Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después de tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar, o sea, el rey de los eunucos, el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Les quitaba lo que el rey les mandaba y él les daba legumbres, ¿sí? Entonces, Dios puso en el corazón de este líder de los eunucos que le hiciera caso a Daniel para que no se contaminara. En el 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios se los dio, porque ellos decidieron seguirlo y honrarlo. Dios los bendijo con esto. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, que era el rey. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En el 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Como Dios lo bendijo, ¿verdad? Pero regresando a las características de Daniel para ver cómo él era un hombre íntegro, la primera, en esta historia que estamos viendo, donde él decide seguir a Dios, no contaminándose de la comida y la vida del rey, la decisión de no contaminarse es igual a pureza personal. La pureza personal, bienvenidos, adelante, que los bendiga. Gracias. Entonces estamos hablando del contexto cuando Israel fue cautivo 70 años por el rey de Babilonia, y encontramos a Daniel ahí, y cómo Daniel propuso en su corazón que es igual a decidir no contaminarse de la comida y de la bebida del rey, y cómo Dios le da gracia y sabiduría en toda situación de inteligencia ante el rey. Los encontró más sabios 10 veces que a todos los demás. Pero estamos viendo la integridad, esa convicción inquebrantable, y estamos viendo que Daniel y sus amigos están en una tierra cautivos, esclavos, posiblemente como eunucos privados de sus genitales, no se sabe muy bien, en una situación muy difícil donde Jerusalén fue destruida y el templo que Salomón creó para el Señor para que fuera adorado, y ellos están en una tierra donde el diablo es el que reina, porque eran gente pagana que no le daban la honra a Dios. Entonces ellos acá están en una situación muy difícil, y Daniel, en medio de esa situación, que posiblemente otros judíos estaban renegando de Dios por la situación o estaban desmoralizados por la situación, ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Y les decía a los hermanos que no es muy diferente a como estamos viviendo hoy. Tú puedes ser como cristiano, ¿cómo es posible que yo me voy a poder mantener íntegro o íntegra en estos tiempos cuando la gente está confundida, cuando hay tanta codicia, maldad, envidia, frivolidad? No es posible. Pues aquí tenemos un grupo de hombres
Daniel y sus amigos lo pudieron hacer. Y si ellos lo pudieron hacer, nosotros también, porque tenemos al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la primera decisión que tomó este hombre para ser íntegro fue la decisión de no contaminarse, pureza personal. La pureza personal tiene que ver con tus pensamientos. La palabra dice que debemos de pensar en todo lo digno de alabanza, en todo lo santo, en todo lo bueno. Estamos en nuestra casa y de repente vienen pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, o esto nos está diciendo, tú ya sabes de quién es esa voz. O puede ser tu hombre interior que está contaminado, viciado por los deseos de la carne, o puede ser el enemigo. Pero si tú quieres ser íntegro y quieres tener pureza personal como Daniel y como el Señor nos manda, entonces tú puedes decir automáticamente, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo digno alabanza, y luchar contra este pensamiento y te vas. Va a tomar de nosotros energía, va a tomar de nosotros enfoque, va a tomar de nosotros una decisión, va a tomar de nosotros esa buena batalla que dijo Pablo que debemos de trabajar. Pero ahí está qué tipo de hijo de Dios es. Dice, podemos observar cómo Daniel y sus amigos decidieron abstenerse de la comida del rey en Deuteronomio. Dios les manda que comer a su pueblo judío. La razón, pues, fue principalmente la salud, ¿verdad? De nosotros, por eso el Señor puso estos preceptos. En Daniel 6 vemos cómo por la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Lo hizo gobernador de todo su imperio, a un esclavo. No sé si puedan mencionar cómo Dios dice en Proverbios que Dios hace como Él quiere en sus manos el corazón de los reyes. Amén. Y aquí lo estoy viendo, aquí lo estamos viendo. Así es. Amén. Entonces, tú puedes tener como cristiano, tú estás en medio de tus situaciones y tu mente finita no puede entender cómo Dios puede abrir puertas, cómo Dios te puede poner en un lugar de honra, porque no te toca saber cómo lo va a hacer, porque nuestra mente no puede entender cómo lo va a hacer. Nosotros lo único que tenemos que enfocarnos es decidir tener esa pureza, tener esa integridad delante de Dios, y el Señor te va a poner en los lugares de eminencia para su propósito. Amén. Pero necesitamos enfocarnos en lo de nosotros, que es la obediencia. Entonces, los gobernadores, pero fíjense lo que pasa en el 6:4. Entonces los gobernadores y altos funcionarios que eran de Babilonia buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Quiero que te imagines un pobre esclavo, por así decirlo, poniendo como el gobernador. Cuánta envidia, cuánta presión, cuánta traición, cuánto cuchicheo, cuánto complot, como dicen ahora, en contra de él. Sin embargo, yo no leo ningún versículo, por más que leí, que Daniel dijera, es que se le quitó esta noche el sueño. Hay otros reyes que aparecen en la Biblia que dicen, toda la noche se le fue el sueño, ¿verdad? Yo no veo que a Daniel se le fuera el sueño por esto. Yo no veo que Daniel no dejara de comer por esto. O sea, como que Daniel, él en Dios, él confiaba en Dios, sabía quién era su Dios, sabía quién lo iba a levantar y restaurar, y no ponía oídos. Porque muchas veces ponemos oídos y eso ya hace que nos enojemos. Ya hace que nos enojemos, y también nosotros pues luego ya nos envolvemos en esa situación y dejamos de agradar a Dios, nos desenfocamos, nuestro espíritu se contamina y otra vez, ¿qué hijo de Dios queremos ser? Es difícil, puede ser difícil, pero si tú en el momento que escuchas que están levantándose en contra tuya o está pasando otro, y me decía, no, pues es que si vas avanzando viene gente y van a venir situaciones, se van a levantar cosas, pero si tú estás enfocado en eso, entonces no sabes el Señor lo que va a hacer por ti. No es un asunto que tú te tengas que meter en eso ni enredar en eso. El Señor tiene todo en sus manos, ¿sí? Y uno tiene que seguir adelante. Y luego dice que buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y o sea, imagínate un hombre que no le puedan encontrar ninguna falta para levantarle una mentira o ponerle algo para que cayera en eso. ¿Se imaginan? Dice que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley en su Dios.
Dios. Ellos sabían que había una cosa que ahí Daniel nunca iba a faltar y dijeron solamente que en relación a eso él no le va a fallar a Dios. Pero no era algo malo, pero ellos estaban buscando la ocasión para hacerlo caer. En el 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque ellos fueron con el rey y le dijeron, Rey, ¿por qué no haces un edicto que diga que en 30 días nadie en la nación puede adorar a nada que sea hombre o divino más que a ti? Entonces dijeron, ahí va a estar, porque este hombre no se le va a inclinar y no lo va a adorar, y entonces que se ha echado el foso de los leones. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque convencieron al rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que él sabía que su vida estaba en peligro, que lo iban a meter al foso de los leones, a que lo destazaran y se lo comieran, pero él ni siquiera lo contempló. Y en ningún momento en la Biblia dice, y se arrodilló y lloró y dijo, Señor, ¿por qué permites eso? Yo me van a dar cuello porque yo no te puedo faltar. En ningún momento él siguió como si no hubiera escuchado nada. Fue una adoración por el Señor. Sabía quién estaba puesto su confianza, tenía seguridad, tenía confianza, tenía esa fe y esa fuerza para seguir adelante, y nada ni nadie lo iba a hacer que él le fallara al Señor. Por eso es Cristo. Entonces, dice, ya estaba adorando, y en el 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. En el 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque el rey ya le tenía mucha estima, porque si vamos a ver el contexto atrás, ya se había dado cuenta que Dios realmente lo estaba amparando, lo estaba bendiciendo. De hecho, gracias a que este hombre se mantuvo firme y Dios le dio gracia y le dio entendimiento, fue el único que pudo descifrar un sueño que él tuvo en lo secreto delante de los adivinos del rey. Y entonces Nabucodonosor, que era una persona pagana, empieza a alabar al Dios de Daniel y a reconocerlo como el único Dios y soberano, el único Dios y soberano. Entonces él se pone triste, el rey se pone triste porque sabía que era un hombre de integridad, porque sabía que Dios lo usaba, porque sabía que era un hombre especial. Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Estaba él viendo cómo podía hacer para deshacer ese edicto en contra de él. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Lo presionaron. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Cómo lo servía? Continuamente, de noche y de día lo servía. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se le fue el sueño. Estaba muy triste el rey y estaba muy preocupado por Daniel. En el 19 dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel
Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Verdad? Entonces ya habíamos visto en Proverbios que el Señor a los que su propia maldad los descubrirá, y a los de integridad el Señor levantará, ¿verdad? Entonces queremos ver cómo Dios siempre nos va a respaldar cuando decidamos hacer las cosas correctas. Bien, vamos a empezar a ver las características de Daniel, porque era un hombre íntegro, ¿verdad? Primero, era buen amigo. Daniel era buen amigo. Dice que entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel pidió que sus amigos gobernaran junto con él. No se olvidó de sus amigos, no se ensoberbeció ni se engrandeció y dijo: pues es que yo adoro más a Dios y yo sirvo más a Dios, y ustedes pues Dios no los bendijo. Él pensó en sus amigos, pero también pensaba en sus enemigos. Miren, déjenme les cuento. Antes de esta historia del foso de los leones, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y los adivinos dicen: quiero que el que me diga, quería saber qué significaba el sueño, pero no nada más quiero que me adivinen el sueño, quiero que me digan qué soñé. Entonces ellos dicen, pues ellos por más que lo busquen, pero es que es algo imposible, no hay hombre en la tierra que pueda hacer semejante cosa, ni pueda predecir semejante misterio. Dijo: pues los voy a matar a todos voy a matar. Cuando llegó esta noticia delante de Daniel, le pidió tiempo, pensando en ellos. Les dijo: permíteme que yo pida a Dios, a mi Dios, esta sabiduría y este entendimiento para poder resolver este sueño, y para que no mates a los adivinos. Los adivinos, ¿qué tenían que ver con Daniel? Los adivinos eran paganos, de hecho el espíritu de adivinación es del diablo. Entonces, pero sin embargo él tenía misericordia hasta por sus enemigos. Esa es una persona íntegra. Otra de las cosas que vemos también en Daniel es la fidelidad a Dios. Obviamente hasta los mismos que trabajaban con el rey, los gobernadores, dijeron: es que eres fiel, es un hombre fiel, ¿qué le vamos a encontrar de mal? Aquí podemos ver cómo él fue fiel a Dios y siguió adorando a Dios a pesar de una sentencia de muerte. No cambió sus convicciones ni traspasó sus mandamientos, a pesar de que lo amenazaron de que iba a morir con los leones. Él no se hizo izquierda ni derecha ni se amedrentó, sino siguió adorando y alabando a Dios, orando a Dios. Tenía identidad. Daniel sabía de quién era hijo. Daniel sabía que era hijo de Dios y que no iba a estar solo. Sabía que su padre en todo momento lo iba a socorrer y lo iba a rescatar y lo iba a ayudar. Sabía quién era y a quién pertenecía. Imagínate él que estaba en esa tierra lejana. Ok, dices: oh, pues yo ahorita a lo mejor tengo una necesidad muy grande y Dios me resuelve, como le pasó a ustedes, ¿verdad? Les acabo de resolver una situación muy importante. Tú dices: no, pues yo soy una hija de Dios, Dios me responde, Dios me respalda. Pero el cuadro de Daniel no era ese. El cuadro de Daniel era una persona que estaba esclava en tierras lejanas, con gente que tal vez estaba muy desanimada a su alrededor, y sin embargo él siguió sabiendo quién era en medio de toda esa circunstancia adversa. Nunca, por ningún motivo, veas lo que veas, pases lo que pases, te hagan lo que te hagan, olvides que el problema es de la otra persona, cómo te está tratando, cómo está accionando, pero tú sigue tu identidad, sigue sin tocar. No importa si alguien no te valora, si tú estás dando un servicio en la iglesia, si tú estás caminando, si tú estás dando lo mejor por los demás y los demás no te reconocen o no te tratan como deberías, como un hijo de Dios o una hija de Dios, eso no importa, porque tu identidad no puede ser tocada. Otra cosa, Daniel tenía comunión con Dios.
siempre oraba frecuentemente. Dice que a pesar de eso, de que lo iban a matar en el foso de los leones, él siguió, le fueron ligeros gobernadores al rey, sigue orando las 3 veces al día. Ahí sigue orando las 3 veces, y de hecho lo encontraron orando. Entonces la comunión es parte clave para que tu integridad se establezca. Oraba frecuentemente Daniel. Vimos en Daniel 6 que oraba en lo alto de su recámara a puertas abiertas en dirección a Jerusalén para que todos lo vieran. Era el gobernador y estaban las puertas abiertas y todos viendo al gobernador, que era de otra tierra lejana, orando a su Dios allá, en medio de esos dioses paganos. Él tenía seguridad, la verdad lo guardaba. Él conocía la verdad y al Dios que servía y actuaba con seguridad. Confiaba en Dios en todo su corazón. En lo que hemos leído de la Biblia, en qué parte él ha llorado, se ha lamentado o ha dicho, no vas a responder. En ningún momento él tenía seguridad, la seguridad que Dios estaba con él y que Dios lo iba a sacar a mejor bien. Amén. Tenía firmeza. Sabía cuáles eran sus mandamientos y sus convicciones, y aunque le costara la muerte, se mantenían ellos. Lo iban a matar, sin embargo se mantuvo. Tiene firmeza, tiene una fe absoluta, certeza de un solo Dios, porque en esa tierra había muchos dioses y hacían muchas prácticas de adorar a muchos dioses, pero él siguió adorando a su único Dios, a pesar de que vio que los sacó y los trajo. Era un esclavo y seguía adorando y sirviendo al Señor. Dice que su convicción estaba tan arraigada en Dios que actuaba en una línea, ni izquierda ni derecha. Tenía sabiduría. Esta sabiduría Dios la puso porque él decidió guardarse para Dios. Él estaba preparado, fue instruido, pero lo más importante, esa consagración y obediencia a Dios le daba esa sabiduría. La consagración y la obediencia a Dios le daba sabiduría. Tenía entendimiento. Fíjense, él no era un fanático religioso que decía que se mueran esos agorreros adivinos, sí, que nada más a mí me salve el Señor, que a mí me dé la respuesta del sueño y que a ellos los maten, Jesucristo los reprenda. No, ¿por qué? Porque él le dijo al rey, si te lo resuelvo, también no vas a matar a ellos. Entonces él tenía entendimiento, estaba viendo la cultura donde estaba viendo el mover de las personas donde estaba, pero se dirigía con entendimiento. Él observaba y lo filtraba todo a través de la palabra y conocía sus dones y los usaba a la voluntad de Dios. Era misericordioso, amor por sus enemigos, quiso salvar a estos adivinos por amor a las almas. También tenía amor por su rey y tenía amor por sus autoridades. Tenía autoridad, sin lugar a dudas. El Señor lo había puesto en un lugar de eminencia en lo secular, pero en lo espiritual obviamente tenía autoridad, porque cuando él clamaba, entonces el Señor vino con esa revelación de ese sueño. La autoridad